Muchas gracias, licenciado. Podemos iniciar. Gracias, Marco. Bueno, primero buenas noches a todos. Gracias por la invitación a Marco y a los organizadores. Vamos a dar inicio a este tema, que en realidad se quería hacer algo diferente, ¿ya? Visto que han estado, si no me equivoco, pasando sesiones en cuanto a normativa, ya sea contable, tributaria, incluso vi algunos temas por ahí que son de auditoría, ¿cierto? Y bueno, antes de continuar, por favor, ¿me podrían confirmar si se puede ver? ¿Se pueden ver ya la pantalla? Sí, se puede ver. Está bien, te agradezco entonces. Bueno, a ver, como les decía, esta vez hemos querido preparar un tema peculiar, tal vez fuera de lo común, por así decirlo, ya, vista que, como les repito, han estado viendo estas semanas, o estos días en realidad, ¿no? Temas en cuanto a contabilidad, auditoría, impuestos y demás. Ustedes dirán, ¿por qué doctrina contable? Estamos ya, no sé, en el año 2020, 2021. ¿Eso de qué nos va a servir? Pues yo les voy a tratar de ver o demostrar en esta sesión, esta hora y media que tenemos, el por qué en algún momento es importante esto de la doctrina contable, ¿ya? ¿Por qué en algún momento hemos estado con eso y actualmente estamos pues con la contabilidad moderna, ¿cierto? Con las IFRS, en Estados Unidos con la US GAAP y demás. A ver, antes de pasar a la primera lámina. Al final, el objetivo de esta sesión, más que un curso, que un taller y demás, va a ser como una charla más o menos, ¿sí? ¿Para qué? Ustedes se preguntarán. Pues para que en algún momento algunos de ustedes, entiendo que la mayoría son personas que están todavía en la universidad, para que ustedes puedan o tengan la curiosidad, la inquietud en algún momento de realizar, de hacer investigaciones, la parte contable, ¿sí? Para lo cual saber doctrina contable les va a servir mucho, ¿ya? De repente a alguno de ustedes le gusta todo esto y pues se va a ir y va a investigar en la biblioteca, lo que están de acuerdo, tenemos libros de doctrina contable antiguos de los, por ejemplo, se me viene a la mente de Enrique Fowler Newton, desde contabilidad básica hasta contabilidad superior, ¿ya? Entonces, temas así son los que se van a ir tocando en esta sesión, ¿ya? Vamos a hacer una comparación de lo que es la doctrina contable versus, por así decirlo, la contabilidad moderna, ¿ya? A ver, vamos. Empecemos. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos una doctrina que nos va a tomar más de unos 10 a 20 segundos. ¿Y cuál es el propósito de esta? Acá ustedes ven en esta lámina la evolución de la contabilidad, ¿cierto? Nosotros tenemos en donde llegamos a la tercera imagen y nos encontramos con este famoso personaje que es Bartolomé Lucas Pacioli, ¿cierto? Que como la mayoría sabemos es el que ha creado o es el que ha incursionado con esto de la doble partida, que actualmente lo tenemos, lo utilizamos, ¿sí? Y así después ha ido avanzando hasta llegar a nuestra época actual. Ya vamos a ver qué es lo que nosotros utilizamos, qué es lo que nosotros hacemos, no sé, de repente, para poder contabilizar o realizar registros contables hoy por hoy. Doctrina contable. El concepto con el que vamos a empezar es este. El de doctrina contable que nos hace mención aquí. Nos dice que doctrina contable es un conjunto de normas universales que nos indican cómo se debe llevar la contabilidad. Estudia principios para poder ejercer las normas de una forma profesional. Dicho de otras palabras, o en otras palabras, ¿qué es la doctrina contable?
La doctrina contable es como que las raíces de un árbol. En este caso, las raíces vendrían siendo la doctrina y lo restante que es hacia arriba vendría siendo la contabilidad que hoy por hoy manejamos. ¿Por qué les hago mención a esto? Porque en base a esta doctrina contable, nosotros hoy por hoy tenemos toda la normativa que ustedes que han debido llevar o deben estar llevando, imagino, en la universidad, ya sea normativa nacional o normativa internacional. Y ahorita, en un momento vamos a ver esto de la normativa nacional y de la internacional. Ya un poco vamos a dar una pequeña repasada. ¿Ya? Entonces, básicamente eso es lo que vendría siendo la doctrina contable. ¿Ya? Un conjunto de normas, como bien dice su nombre, universales, que nos van a servir en algún momento. ¿Para qué? Para crear nuevas contabilidades si ustedes quieren. ¿Ya? Y ahí a la parte derecha ustedes tienen este famoso cubito que hace mención a los modelos contables. Imagino que si, bueno, no sé cuántos de ustedes ya han pasado el tercer año, si están en segundo, primero no, me imagino que no todavía no han visto, no han podido ver este tema a detalle, pero este cuadrito, como les repito, los que han podido ver, hace mención a los modelos contables que pueden existir o que existen en realidad, ¿no? Y que se manejan en diferentes partes del mundo. Los entendidos en este tema, o los que ya han pasado esta materia, recordarán que este modelo, por ejemplo, el modelo F es el que manejamos en Bolivia, ¿ya? Ya esto es relacionándolo después, posteriormente con las normas que manejamos hoy por hoy y demás, ¿ya? Pero todo este cubito, todos estos conceptos de unidad de medida, criterios de evaluación, capital a mantener, son doctrina contable, ¿sí? Es contabilidad del pasado, si ustedes quieren, ya donde se han ido poniendo los cimientos para que posteriormente, no sé, a los criterios de evaluación, por ejemplo, en la normativa nacional o internacional, en las IFRS, digamos, en las NIF, ¿no? Cada norma tiene en su gran mayoría por lo menos, tiene su capítulo, su párrafo, donde hace mención a la evaluación. No sé, si hablamos de los inventarios, nos vamos al NIC 2, la NIC 2, ¿qué nos dice? En su párrafo 9, si no me equivoco. Dice que esto se va a evaluar al costo o a su valor neto de realización, ¿cierto? Eso, pero ¿ustedes de dónde creen que han nacido? O sea, ¿de dónde creen que hayan traído esto de evaluación, de costo, valor neto de realización? ¿De dónde? De la doctrina contable. Porque si ustedes se ponen, y yo los invito a que vayan a revisar a la biblioteca de la carrera, o de repente ahí ustedes pueden accederse a realizar la compra de libros que por ahí siguen vendiendo, como por ejemplo estos de acá, que son antiguos. La colección, por ejemplo, esta es de Finney Miller. Van a ver que en allí hay, si bien la norma, la NIC 2, siguiendo con el ejemplo, si bien la NIC 2 te da una serie de parámetros ya establecidos y demás, claro, ajustado a la realidad económica que vivimos hoy por hoy, este tipo de textos antiguos de doctrina contable tienen todavía mucho más aspectos. Y más en un momento vamos a ver en una lámina posterior un ejemplo justamente de inventarios, de métodos, ¿ya? Eh, Métodos que con la contabilidad ahora, pues conocemos unos cuantos, 4 o 5 serán, pues, pero van a ver que en este tipo de textos o en doctrina contable, o sea, en el pasado, por así decirlo, hay diferentes tipos de métodos. Si hablamos de métodos para los inventarios, por ejemplo, web, specs, a eso me refiero. ¿Sí? Y así de igual manera con estos conceptos de capital a mantener y unidad de medida. ¿Ya? A ver, veamos esta lámina. Esta es como que una línea, bueno, no es tanto así una línea, pero es como que un avance hacia el futuro, por así decirlo. ¿Sí? En donde en años pasados
la contabilidad, y más en la lámina siguiente vamos a ver cómo se lo tomaba. O sea, ¿cuál era el concepto de contabilidad? Antes decían que la contabilidad era una ciencia, que la contabilidad era un arte, ¿cierto? Y ahora ya tenemos conceptos bien definidos, emitidos o realizados, por así decirlo, por estas entidades que ustedes ven acá, ¿ya? Entonces, si hace rato veíamos y decíamos, la doctrina contable era un conjunto de normas universales, o sea, normas generales en realidad, porque anteriormente no teníamos nada, nada establecido, o sea, nada específico, por así decirlo, ¿ya? Ahora, si ustedes recuerdan, tenemos normas específicas, no sé, para activos fijos, para inventarios, para seguros y demás, para ingresos. Si hablamos de normativa internacional, ¿cierto? Si nos referimos a la norma local, sí, de repente podemos encontrar ahí buscando, pero siempre es un poquito más completa la internacional, ¿ya? Pero eso quiere reflejar esto de acá, el avance que se ha tenido de un lado a otro, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ir haciendo durante estos minutos que nos quedan. Vamos a ir comparando o viendo en realidad cómo es que desde los conceptos hasta métodos de precisión, no sé, teníamos anteriormente y cuáles tenemos ahora, o cómo se lo ve ahora, no sé. A ver, el ejemplo más claro eh, podría ser, o se, vendría siendo esto, si nos ponemos, si hablamos de nuestro marco normativo local, o sea, del marco boliviano, ¿no? El marco de información financiera boliviano. Si ustedes recuerdan, me imagino que este librito que ven acá, el librito amarillo, lo han debido ver alguna vez, ¿cierto? Ustedes han debido ver, han debido abrir su librito, y la primera norma que ustedes encuentran, o con la que se encuentran, es la norma contable 1, ¿ya? La norma contable 1 tiene 2 capítulos. El primero que hace mención a los 14 PCGAs, a los 14 principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿cierto? ¿Y por qué lo he separado acá? Porque esto básicamente, o sea, la mitad, si ustedes quieren, de la norma contable 1 es doctrina contable. Por eso es que ahora existe todavía alguna, o sea, en ciertas entidades, digo por experiencia, cierta confusión en entidades que en donde todavía realizan o quieren realizar en realidad, ¿no? Su contabilidad bajo principios de contabilidad, ¿ya? Entonces, cosa que obviamente no está bien, ¿no ven? Porque o sea, quieren o piensan realizar, no sé, bajo estos 14 principios. Cosa que hoy por hoy la contabilidad, la contaduría pública ya no es solamente eso, ¿cierto? Sino es acompañado, por eso dice, por eso está aquí este loguito de más, está acompañado más todo el resto de las normas. ¿Y a qué me refiero o a qué quiero llegar con decirles que hoy por hoy la contabilidad es los 14 principios más el resto de la normativa? Porque si ustedes recuerdan o han revisado esto, no sé, han debido ver que tenemos normativa ya para una diversidad de empresas, ¿cierto? No solamente para empresas comerciales, que son normalmente las más comunes, digamos, ¿ya? En donde nosotros necesitamos conocimientos no solo contables, sino ya se van abriendo las ramas y necesitamos o empezamos a necesitar conocimientos un tanto especializados. Pónganse, si ustedes van y hacen una contabilidad o una auditoría, no sé, a una empresa de seguros. Entonces, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Aparte de saber contabilidad, es algo básico, entonces saber pues algo de seguro, ¿cierto? Si van a una empresa de bancos y hacer contadores o auditores, ¿qué es lo que necesitan saber adicionalmente? El marco de información financiera, no sé, o ser especialistas en bancos, no sé, pero necesitan algo específico ya ahí. Y así podemos ir viendo, tocando todos los tipos, los diferentes tipos de industria que existen, o los diferentes tipos de industria, perdón,
Y podemos ir viendo que si nosotros hoy día quisiéramos llamarnos o considerarnos unos buenos contadores, pues necesitaríamos saber harto. No solamente saber contabilidad, saber principios, sino saber mucho más, ¿ya? Entonces, como les decía, si nos ponemos a hablar de nuestro marco normativo local, podemos ver que en la norma contable 1, nosotros tenemos doctrina, por así decirlo. ¿En dónde? En la primera parte, en los principios. Porque ya lo posterior ya viene siendo contabilidad, ¿ya? Y ahí abajo he puesto esta resolución del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba hace un momento. Si bien en este librito ustedes no van a poder encontrar normativa local, ¿qué es lo que nos dice esta resolución? Que si no tenemos aquí normativa que necesitemos, ¿dónde tenemos que recurrir? A la normativa internacional, a las CIEFRES, ¿no? A la Fundación IASB. A ver, como les decía hace un momento, de acá para adelante vamos a ir viendo algunos cambios. Vamos a ir, no sé, no cambios grandes, ¿ya? Sino específicos, de cuentas seleccionadas, ¿ya? Vamos a ver un poquito de inventario y un poquito de activo fijo o propiedad, planta y equipo, solamente para hacer el comparativo del cómo antes veía la profesión, digamos, de esa cuenta, no sé, cómo tomaba, cómo se realizaba la contabilidad, o qué métodos tomaba, no sé, ¿ya? Versus cómo se lo toma ahora, ¿ya? Con todos los estándares que existen, los estándares que existen que han sido emitidos en pronunciamientos por los diferentes entes reguladores, ¿ya? A ver, vamos a iniciar de lo básico, ¿ya? Vamos a tratar, como les digo, de ver puntos importantes, relevantes, específicos, no sé, porque hablar de doctrina contable es, pues, grande, ¿ya? Es muy grande y es muy extenso. Me atrevería a decir que ni en medio año podríamos abarcar todo lo que podemos encontrarnos en esto, ¿sí? A ver, empecemos del concepto de contabilidad. ¿Qué tenemos ahí? En la parte izquierda va a ir todo lo que es doctrina contable, por así decirlo, ¿ya? Todo lo antiguo. De repente por eso está negro, ¿ya? A ver, ¿cuál era el concepto de contabilidad anteriormente? Ya, o sea, existían diferentes conceptos sobre la contabilidad, pero he tratado de descartar el que me ha parecido un poco más interesante y más completo, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice? Menciona que la palabra contabilidad sugiere de inmediato tres ideas a saber. La primera nos dice que es una acción, este es un acto cumplido a que se realizará en su debido lugar y tiempo. El segundo nos hace mención a la rendición de cuentas de algo, es decir, una demostración o explicación de un proceso contable. Y tres, la utilización de libros y o planillas en las cuales se sienta la explicación. Y resumiendo estos tres puntos nos dice, es decir, entonces, que la contabilidad es la ciencia en la que se basa el arte sistematizado de registrar una operación devenida de la actividad comercial, industrial, financiera, gubernamental o profesional en un formulario denominado cuenta, ¿ya? Entonces, es este el concepto que anteriormente, en años pasados, tenían sobre lo que era la contabilidad. Pero como les repito, ahora ya con entes emisores de normas, organismos internacionales, ya tenemos algo más definido, ¿ya? Y vamos a tomar el concepto de que nos da la CIFRS, la SNIF, ¿ya? Porque existen también otros organismos emisores de normas como el de los Estados Unidos, las US GAP, ¿ya?
que de repente tiene un concepto muy similar a este, pero sí cambia en algo, digamos, ¿ya? ¿Y qué nos dicen las NIF? Nos dice que la contabilidad está definida como una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemáticamente y estructuradamente información financiera, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan de cuenta, ya aquí el concepto es un poco, o sea, no un poco, es totalmente mejorado, ¿ya? Aquí a la realidad económica que existe, que vivimos hoy por hoy, ¿ya? Y no, no como en acá, digamos, que, como les decía, era considerada como una ciencia, como un arte de repente. A ver, veamos un poquito de la clasificación de las cuentas que se tenía anteriormente y que se tiene ahora, ¿ya? De igual manera, lo que está a su derecha es el estándar, si ustedes quieren, que manejamos, y el de la izquierda es una manera en la que se manejaba, un ejemplo en realidad, ¿no? De cómo manejaban. No es que manejaban así, porque sí había, digamos, diferentes maneras de ver eh, en los diversos países del mundo, ¿no? Si ustedes se fijan, son similares, ¿ya? Excepto por esta cuenta de acá, o por este grupo de cuentas en realidad, que hace mención a cuentas de superávit. Y me ha parecido interesante el libro, si ustedes pueden buscarlo. En realidad es de la Universidad de La Salle de Sudamérica. Es este librito, ¿ya? En donde tiene, de hecho el recorte acá, y tiene su grupo de cuentas por separado, ¿ya? Y si nosotros nos ponemos a ver, perdón, ustedes acá van a encontrarse entre estos 7 numerales cuentas o si cuentas que actualmente tenemos en las NIF o en nuestra normativa local, no sé, ¿ya? Pero como les decía hace rato, vamos a dar el ejemplo a las NIF. Si ustedes se fijan acá, el punto 44, ¿qué nos dice? Superávit proveniente de la devaluación de activo. Entre paréntesis se menciona que se explicará en la segunda parte de esta preparación profesional. O sea, ¿a qué me voy con esto? A lo que les comentaba al inicio, ¿no ven? Que de dónde han nacido o en qué se han apoyado o en qué se han basado en algún momento mmm, para poder crear esta normativa. ¿Ustedes creen que alguien, no sé, un grupo de personas que eran supercontadores se ha despertado y ha dicho, oh, hoy me levanté con ganas de hacer una norma para activos fijos, no sé, o para instrumentos financieros? No, sino toda esa normativa que ustedes pueden ver en esas más de 4.000 páginas que son las NIF y una sola parte, por cierto, han sido preparadas en base a toda esta normativa, esta doctrina contable que anteriormente había, a todos esos estándares universales generales que han sido base, han sido pilar fundamental para poder preparar estas normas que hoy por hoy nosotros estudiamos, ¿ya? Y ahora ahí, les repito y les digo, bueno, ustedes mismos dirán, ¿no? Entonces, si no es importante y bueno, no está en vigencia, no estoy en el deber, no sé, de cumplir esto, como por qué está dando esto Joel, no sé. Porque, bueno, yo al menos he tenido esa experiencia, les digo, en la universidad, de que varias personas, varios de mis compañeros, de compañeras, no sé, tenían ese sueño, no sé, esa meta de en algún momento pertenecer a algún organismo emisor de normas. En este caso, en nuestro país, el CETENAC, ¿no? Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. ¿Por qué? Han mandado un formulario. Los chicos de Somos Cuenta. Bueno, como les decía, en algún momento varios de ustedes van a tener ese anhelo o ese sueño, esa meta de querer ser parte de este tipo de organismos, ¿ya? Para lo cual
es muy bueno que ustedes sepan doctrina contable, ¿ya? Si ustedes todavía, usted o ustedes, no sé, son personas que aún están en la universidad, entonces no pierdan el tiempo, vayan y pues den una leidita a los libros que están en la biblioteca, ¿ya? Si uno de sus metas es eso, por ejemplo, porque ¿qué es lo que tienen en común todos los, si ustedes quieren, todos los miembros del Consejo Técnico? A ver, una pregunta así, sencilla. ¿Quién me puede responder eso? ¿Qué creen que es lo que tienen, qué es lo que tienen en común los miembros del Consejo Técnico? Por lo menos las cabezas, no sé. ¿Pueden prender sus micrófonos o están silenciados? Marco, ¿pueden prender sus micrófonos? ¿O escribir o levantar sus manos? Marco, ¿me escuchas? Exactamente. Cristian dice, a ver, Cristian Daniel Mamani dice, dominan la doctrina contable, dice. Walter Padilla dice, tienen en común que todos son de la UNSA, dice. Ahí tenemos un compañero orgulloso de ser de la UNSA. Ya, a ver, pero tomando el comentario de Cristian Daniel, sí, efectivamente tienen esto en común, ¿no ven? O sea, si bien han sido, o sea, si bien son, digamos, del Consejo Técnico, es por algo que están ahí, ¿no ven? Es porque en algún momento si ellos algo no saben, no saben dónde acudir, no saben cómo realizar, como son ellos los que realizan la norma, entonces, ¿dónde se van a apoyar? Entonces, en doctrina contable, ¿ya? Les pongo un ejemplo. Quieren crear norma para inventarios, pero para Bolivia. Y ahí como referente tienen a las IFRS, la NIC2. Pero la NIC2 no se acopla a nuestra actividad económica boliviana. No lo podemos hacer a lo boliviano, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? O sea, ¿dónde yo acudo? Es a literatura contable, a doctrina contable. ¿Ya? Entonces, vayan, yo les doy como recomiendo, les aconsejo que vayan y lean todos estos libros que son muy interesantes. Y van a ver más rápido por tiempo. Ahí vamos. A ver, vámonos a los conceptos de los elementos a los conceptos de los elementos que están en los estados financieros. A ver, anteriormente en doctrina, ¿cómo nosotros tomábamos al activo? ¿Qué era para nosotros antes activo? ¿Qué era pasivo? Patrimonio, ingreso, gasto. Como ustedes ven, de inicio, antes de que leamos, es bien simple el concepto de contabilidad, ¿cierto? Perdón, el concepto de activo, si tomamos el primero. Y si lo comparamos con el de ahora, que lo vamos a ver en un rato, vamos a ver que ha cambiado totalmente, ¿ya? Ha cambiado totalmente primero por lo que les decía, por la realidad para tratar de reflejar un poco mejor la realidad económica de las entidades y demás, ¿ya? Y también porque los países que realizan o preparan sus estados financieros o su información financiera bajo IFRS, al no cumplir alguno de estos conceptos, entonces se desconoce, por así decirlo, a la transacción. No sé, si quieren tomarlo como activo, no cumple con la transacción de activo, entonces no es activo. Será otra cosa, pero no es activo. ¿Ya? Cosa que antes no existía. ¿Por qué? Porque si ustedes ven acá, ¿qué nos dice? Activo, aquello que la empresa posee bajo sus derechos. Y de repente es el primer concepto que nosotros tenemos al entrar a la universidad, por lo menos, ¿no ven? Y cuando estamos en nuestro primer día de clases, en nuestro primer día de contabilidad básica, viene un docente y nos dice, ¿qué es la contabilidad?
y en su gran mayoría responden, sí, son los bienes que tiene la empresa, son los derechos que la empresa tiene y demás, ¿ya? Entonces, no está mal, digamos. No está mal porque también es un concepto antiguo, por así decirlo, el cual ha ido evolucionando y ha llegado al que actualmente tenemos, ¿ya? Lo mismo pasa con el pasivo. Ya nos dicen la deuda a extraños o acreedores. Bien simple, ¿no ve? Bien simple. Entonces, anteriormente, si ustedes se ponen a pensar, cualquier cosa podríamos haber registrado, ¿no ve? Bajo este concepto. Activos esto, sí, dice que es algo que yo poseo y que está obviamente me bajo mis derechos. Listo. Activo, pasivo. Y así. El patrimonio es un poquito más amplio, ¿ya? Ustedes leen ahí, nos hace mención a los dueños, al dominio del capital por los dueños. Esto puede ser llamado capital líquido o activo neto, que es otro nombre que se le da o que se le daba al patrimonio. Nos dice que esta es la diferencia entre los activos y los pasivos. Y ahí llegamos a los ingresos y gastos, que son simplemente entradas de efectivo o salidas de efectivo, que es como lo tomaban anteriormente. ¿Ya? Ahora vamos a nuestra realidad, a lo que nosotros manejamos hoy por hoy. Nosotros tenemos, como bien ustedes saben, y como les decía hace un momento, en Bolivia nuestro marco normativo. Marco normativo del cual es encargado el Consejo Técnico, ¿ya? No puedo ver el formulario, dice Zulka, yo soy. Allá. No es para mí, es para chicos de Somos Panda. Ya, a ver. Como les decía, en Bolivia tenemos nuestro ente emisor de normas, el CETENAC, ¿no ven? Pero a nivel internacional también tenemos un ente regulador un poco más grande, que es la Fundación IASB, ¿ya? La Fundación IFRS en realidad, ¿no? Que tiene como dependiente a la IASB, que es el ente emisor de la normativa internacional, ¿ya? Si nosotros vamos a ver esto bajo el marco de conceptos, el nuevo en realidad, ¿no? El último que salió, 2018, ¿ya? Donde ya han cambiado un poquito los elementos de los estados financieros y demás. Pero si nosotros queremos situarnos en nuestra normativa contable, nos vamos pues a la norma contable 11, ¿ya? No me equivoco, es el párrafo 13 y 14, ¿ya? Donde vamos a encontrar los elementos. Obviamente ahí todavía no están cambiados, no están con los cambios que han habido en el año que les menciono, pero sí están plasmados ahí, ¿ya? A ver, nuestra realidad, o sea, nuestro marco normativo que manejamos hoy en día, ¿qué nos dice? Si antes nos decía que el activo era todo aquello que la empresa posee bajo sus derechos, ahora nos dirá que el activo es un recurso económico presente, ¿ya? Sería un concepto totalmente diferente, ¿ya? ¿Quién está con su radio? ¿Quién está en su fiesta? Es jueves, decían jóvenes. Ya. Como les decía, hoy en día ya tenemos un concepto totalmente diferente, ¿ya? Y este concepto que tenemos acá es el concepto, el último, por así decirlo, de lo que es activo. Nos dice que es un recurso económico presente, controlado por la entidad, con resultados de eventos del pasado. ¿Y por qué están remarcados en amarillo? ¿Por qué? Por lo que les decía también hace un momento. Empresas, por ejemplo, que hacen sus estados financieros bajo IFRS, transacción que no cumple con alguno de estos conceptos, entonces no puede ser denominado activo, ¿ya? Esto anteriormente era beneficio económico, ¿ven? Los que están familiarizados con esto de la SNIF, decía un activo es un beneficio económico, decía. ¿El beneficio económico qué es? Ese potencial de producir efectivo de manera directa o indirectamente, ¿no ven? Pero ahora, esto de beneficio económico ya está inmerso en esto de recurso económico. ¿Y a qué hace referencia un recurso económico? A un derecho.
que tiene el potencial de producir beneficios económicos. Entonces ya se ha ido un poquito mejorando, se dan de cuenta. Si bien ya teníamos una contabilidad moderna, por así llamarlo, se ha mejorado un poco más todavía, ¿ya? Y de repente, quién sabe, cambian algunas cosas por todo lo que ha estado pasando desde el 2020, ¿no? Y este es el concepto, como les digo, de activo. Ya tenemos un poquito más desarrollado, ¿ya? Que ustedes quieren ver este video completo, los invito, y tengo una página en el Facebook donde está subido el video de todo eso del marco de conceptos, ¿ya? Esto vamos a pasarlo, vamos a darlo de largo. Ya de todos modos, solo para mencionar, son los aspectos a considerarse. Los derechos, el potencial de producir beneficios económicos, como el control. Todo lo que tiene inmerso en el concepto de activo. Ahí está un poquito más desglosado, que hacen referencia a los derechos que corresponden a una obligación de un tercero y derechos que no corresponden a una obligación de un tercero. Ahí tenemos un poquito más desglosado lo que es el potencial de producir beneficios económicos. Hay algo del control. Y llegamos al segundo elemento. El segundo elemento que nos mencionaba. ¿A qué hacías referencia anteriormente? Veíamos ese dato y decíamos, pasivo, anteriormente, ¿qué era o a qué denominaban pasivo? Lo que se adeudaba, o sea, lo que la entidad, la empresa, adeudaba a extraños o acreedores. Eso antes, ¿no ven? En doctrina. Ahora, pasivo es lo siguiente. Nos dice que es una obligación presente. De igual manera, al igual que el activo, el pasivo, si no cumple con alguna de estas palabritas claves, las que están pintadas en amarillo, no pueden ser llamados pasivo. No pueden ser llamados pasivo, perdón. ¿Ya? Entonces, si antes era obligaciones con terceros o extraños, ahora ya es un poquito, o ya es un concepto totalmente diferente, ¿no? Nos dice que es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico. Y esto de recurso económico ya lo veíamos en lo que era activo, ¿no? Como resultado de eventos del pasado, nos dice. Entonces ya hay un cambio muy grande, trascendental de lo que antes manejábamos y lo que ahora manejamos. Y tenemos los aspectos de igual manera, pero para el pasivo, aspectos a considerarse. Obligación presente, obligación de transferir un recurso económico y obviamente que este venga de sucesos del pasado. Ahí tienen más desarrollado lo que es o a lo que se refiere la obligación presente. Ahí más desarrollado a lo que se refiere la transferencia de un recurso económico. O sea, cuándo se transfiere un recurso económico. Y que venga obviamente de sucesos del pasado. ¿Ya? Como les repito, al final les voy a mostrar una página de Facebook donde, si ustedes gustan, van a poder ir a ver el video completo de todo esto, incluido el marco de conceptos anterior, ¿ya? ¿Por qué? Porque el propósito de esta sesión, de estos minutos que nos quedan, es ver, ¿no? Ver lo que antes se manejaba en doctrina contable y lo que ahora manejamos, ¿ya? Obviamente de manera general, no entrándonos, porque esto es otro tema como tal, ¿ya? A ver, el patrimonio. Si recordamos patrimonio para no volver a las láminas, ¿qué nos decía? Patrimonio era, nos decía que era el activo neto o era el capital líquido, nos decían que era o sea, que se reflejaba el dinero de los dueños y demás. Y también en la parte final nos decía que era la diferencia entre el primer elemento y el segundo, o sea, de activo menos pasivo, ¿ya? Y precisamente esa última parte se ha quedado, si ustedes quieren. Porque patrimonio ahora las IFRS de la SNIF nos dicen que es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos los pasivos. O sea,
Resumen, activos menos pasivos, ¿no? Ingresos y gastos. En aquí sí tenemos igual un cambio bien grande, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos decía en doctrina? Nos hacía mención a que eran ingresos en efectivo y gastos, salidas en efectivo, ¿no? Pero ya ahora tenemos un concepto bien desarrollado, tenemos un concepto claro, que de igual manera, si no se cumple, pues no puede ser reconocido como ingresos. Y más aún en este elemento, ¿no ven? Porque si antes, como les decía, teníamos normas universales como tal, porque eso es lo que es doctrina contable, ahora ya tenemos algo específico. Si hablamos de ingresos, hablamos inmediatamente del IFRS 15, ¿no ven? Ingresos procedentes de contratos con clientes. Entonces, si no cumplimos con esa normativa, por lo menos no podemos considerar ahora, ¿no? Ingresos, o un ingreso como tal. Ya es un poquito más abierto, ¿no ve? Ya tiene 5 pasos, todo es bajo contrato, eh, bajo la satisfacción de las obligaciones de desempeño y demás. ¿Ya? Ya vamos a tener seguramente otra oportunidad, otra sesión donde vamos a poder hablar de normativa internacional, si ustedes quieren, de NIF. Eso es lo que nos dice los ingresos, que son incrementos en los activos o disminuciones en los pasivos. Pucha, hasta aquí ya es totalmente diferente, ¿no? Ya no solamente son ingresos en efectivo. Y aquí nos dice, ya, si ya lo empiezas a relacionar, nos dice que esto va a ser considerado como ingreso por el incremento de un activo o la disminución de un pasivo, que resultan de aumentos en el patrimonio. Obviamente esto por la doble partida va a repercutir en lo que es el patrimonio. Distinto de los relacionados con aportes de los tenedores, dice. O sea, que no sean dinero puesto por los socios o accionistas, ¿no? Gastos. Es lo contrario. Si ustedes se fijan, ingresos y se fijan el concepto de gastos, es lo mismo prácticamente. Si acá son incrementos en activos o disminuciones en pasivos, aquí van a ser lo contrario. Van a ser disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos. Que de igual manera en este caso van a dar una disminución, ya no un aumento en el patrimonio. Y van a ser distintos de los relacionados con distribuciones a los tenedores. Si aquí decíamos que no podíamos considerar a un ingreso algo que los socios van y ponen, aquí no podemos considerar un gasto algo que a los socios se les reparte, o a los accionistas, dueños, no sé. ¿Ya? A ver, vamos a entrar a unos tres conceptos, no, tres laminitas, perdón, donde vamos a ver el concepto. Para inventarios vamos a ver cómo antes teníamos, qué idea teníamos de los inventarios y qué idea o no idea, o sea, qué concepto tenemos hoy por hoy de lo que son estos, los inventarios. ¿Ya? A ver, de igual manera, ¿no ves? Los de la izquierda, doctrina, y los de la derecha, lo de hoy. Concepto de inventarios, antes. ¿Qué nos dice en estos libritos de Zoe Kester? En estos libritos de acá. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Nos hace mención a inventarios cuando hablamos, o nos dice, bajo la denominación de inventarios de mercadería se comprenden todos los artículos adquiridos para su venta y su de venta. Listo. Eso era inventario. Pero ahora si nos vamos a lo que manejamos hoy en día, tenemos a las NIF, tomando el ejemplo que estábamos agarrando, y nos vamos a su norma específica, a la NIF 2. En su párrafo 6, ¿qué nos dice? Que los inventarios primero van a tener que ser activos. Si no es activo de inicio, ya no es inventario. Pese a que cumpla o trate de cumplir los tres incisos posteriores. No es activo, no es inventario. El primer requisito es ese, ¿no ve? Porque un inventario obviamente es un activo.
Después dice, primero tienen que ser activos, mantenidos para ser vendidos en el curso normal de operación. Esto del curso normal de operaciones es bien interesante. ¿Ya? No vamos a entrar a detalle, pero a ver, solamente para ejemplo. El curso normal de operaciones de una empresa, no sé, de una empresa de vinos y una empresa comercial es totalmente diferente. Por más de que las dos tengan como corte una misma fecha, sus actividades sean las mismas y tengan varios aspectos en común. ¿Por qué? Porque si hablamos del curso normal de operaciones, nos vamos a ver en este caso o a centrar en el tiempo en que su producto se convierte en efectivo, en disponible, si ustedes quieren. Como ustedes saben, bueno, por lo menos sospecho que saben, la empresa que se dedica a hacer vinos, su producto tarda por lo menos un año, ¿no ven? O sea, para que tenga un buen producto, no sé. Pero una empresa que vende, se compra, vende línea blanca, el comprar y vender no le toma mucho tiempo, ¿no ven? El vender sobre todo, hasta que se convierte en efectivo. Entonces, ahí ya hay una distinción, ¿ya? Pero como les digo, sería un tema, o podría ser, o es un tema para otra sesión. Inventarios, netamente, migros. ¿Qué más nos dice? Son activos en proceso de producción con vistas a esa venta. Y activos en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios. De repente estos últimos dos ya son más acoplados para una empresa industrial, ¿no ven? Una empresa que fabrica, que transforma su producto para su posterior venta. Entonces, si ustedes se fijan en el concepto de inventarios, antes y ahora sí tenemos una diferencia muy grande. ¿No ven? Ahora, como ya tenemos un ente regulador que nos pide, nos dice que tiene que cumplirse esto del inventario, tiene que ser esto y tiene que ser el otro, si no, no va a poder ser considerado inventario. Pero antes, de repente, cualquier cosa podríamos considerar como inventario, ¿no? Es el edificio donde trabaja la empresa, en los registros contables, inventario. Vamos. A ver. Acá. Ustedes, continuando con este tema de inventarios, ustedes saben que en los inventarios existen sistemas, métodos y demás. Si nos centramos en los métodos, al menos en los que hemos conocemos, llegamos a conocer en la universidad, y de repente algunos hasta en el trabajo, no sé, nos encontramos con estos 4 que son los más comunes, por así decirlo, ¿no? Métodos de evaluación, igual, siguiendo en las NIF y yéndonos de manera específica a la NITOS, inventarios. ¿Qué nos dice? Que nosotros podemos tener método PETS o LIFO, WEBS o FIFO, como lo mencionan ahí, o CPP o identificación específica. ¿No? Este segundo nos prohíben, ¿no ve? Ahora nos prohíben esta normativa. ¿Y por qué nos prohíben? Porque va en contra del valor razonable, ¿no ven? No podemos utilizar esto. Entonces ahí estaría como que igual algo prohibido, no se lo menciona, pero ya como que no se puede utilizar. Pero, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Nosotros tenemos estos 4. Como les digo, aprendiendo ya sea en la universidad o en el trabajo. Y a la izquierda, si ustedes se fijan, igual teníamos desde antes los 4 elementos, los 4 métodos, perdón, pero adicionalmente tenemos, bueno, hoy por hoy seguimos teniendo, ¿no? En realidad, pero no se utiliza esto. Pero si ustedes van y se encuentran, tienen que ser, no sé, un ejemplo, contadores de una empresa, pucha, totalmente extraña. Sus actividades son raras. Y ustedes ven que no pueden adecuar ni este método, ni este que está prohibido, ni este otro, ni este. Entonces ustedes pueden ir a ver acá y buscar literatura contable.
A ver, yo les hago la pregunta. En el chat si me pueden responder, por favor. ¿Alguna vez habían visto alguno de estos métodos? Métodos de existencia normales, de la utilidad bruta, método del menudeo, de la última factura y todos los demás que están ahí. A ver, al chat. ¿Habían visto alguna vez o habían escuchado si es que por si acaso? ¿Alguien está con el micrófono prendido? A ver. No, solo los 4 primeros nos dice Mario Mollo, nuestro colega Mario Luis Mollo. Y sí, como dice Mario Luis, normalmente lo que nosotros estamos acostumbrados es a ver, o sea, a ver lo que se nos da, lo que se nos presenta. Igual, Juan Pablo igual dice no, aún no. Naida Belén también dice no, ¿ya? Entonces, ahí nuevamente el propósito del tema, ¿no? De que ustedes, si es que gustan, les apetece, vayan a investigar, a, ahí a investigar contabilidad antigua, doctrina. Yo sé que son, de repente, o sea, ustedes mismos pueden decir, o sea, ¿como para qué? ¿Para qué me va a servir? Pero como en el ejemplo que les pongo, yo me he chocado, y les digo por experiencia, al realizar una auditoría a un cliente que tenía una actividad muy diferente, muy diferente, con actividades bastante complejas, ¿ya? No se ha podido, no podían encontrar la manera de realizar una correcta evaluación a sus inventarios, debido a que si, no sé, utilizaban este PEPS, a parte de sus inventarios les favorecía, por así decirlo, pero a otra parte no. Y si se iban a un CPP, de igual manera. Algunos sí tenía, o sí era conveniente, no sé, evaluarlos al costo promedio ponderado, pero otros no. Y justamente esos otros eran, pucha, pues, de sus inventarios más valiosos. Entonces, no podían llegar, no podían tener un, un método adecuado, ni siquiera que es identificación específica, porque aparte, para terminar desde matar, por así decirlo, era bastante amplio su inventario. Entonces, de repente eso de identificación específica uno por uno, ¿no ven? Pero como era bastante amplio, entonces también era tedioso, era costo, ¿ya? Y al final, esa empresa, pues, ¿qué creen que tenía o que ha tenido que hacer? Buscar otro método. Obviamente ya para cuestiones de los entes reguladores, como la administración tributaria y demás, ya han sido otros procedimientos, ¿no? Han debido tener que informar que no podían hacer esto porque afectaba tal inventario y demás, ¿ya? Pero sí hay, a eso quiero llegar, sí hay métodos. No es de me encierro en estos 4 y ya no, o sea, y si no hay, entonces no hago, no. Sino voy, investigo hasta el 4 no hay, entonces pues, veré si este es adecuado, este más, demás. ¿Ya? Y estos métodos igual van a poder encontrarlos en libros. Les digo en libros antiguos, porque en internet, si ustedes se ponen a buscar, a googlear, no hay. Yo lo intento. No hay, te salen a lo mucho 2, 3 más, digamos, pero no hay. Y mucha literatura contable como tal no hay. Sí he visto que libros, por ejemplo, de antiguos, bueno, que no son tan antiguos, de Don Enrique Fuller Newton hay todavía, pero están a la venta. Pero
Yo tengo unos tres libros de él, pero que tampoco, como les digo, no son tan antiguos, pero sí son doctrina al final, son contabilidad del pasado. ¿Ya? A ver, vamos. Sí. Bueno. Del menudeo, dice. A ver, Cristian Daniel Mamani dice, el método del menudeo que se presenta en la doctrina no es el mismo al método de los minoristas que presentan los métodos, dice. De repente no te podría responder así con certeza como tal. ¿Por qué? A ver, Cristian nos dice si el método del que presenta, el método del menudeo no es el mismo que está en la NITOS, dice, al que se refiere con método de los minoristas. Y ahora te respondo, no estoy seguro. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer la prueba. Tendríamos que ver, para empezar, tomar las directrices de la NIC2 y primero tomar esto del menudeo y tomar el método de los minoristas de la NIC2, más todo lo que la NIC2 te exige. Evaluación, sistemas y demás. ¿Ya? Ese tipo la pregunta. Propiedad, planta y acción. A ver, vamos ahora a este otro punto. Estas dos cuentas no las vamos a tocar ya. Propiedad, planta y equipo, es la segunda. Igual 2, 3 puntitos vamos a tocar. Igual, de inicio, a ver, empecemos con el concepto. ¿Qué nos dice? Concepto de propiedad, planta y equipo. Si ustedes pueden ver, de igual manera, tenemos al lado derecho lo que es la contabilidad del presente. A la izquierda, del pasado. Lo que nos interesa ver es lo de la izquierda. A ver, lo de la derecha podemos ir a ver qué es la norma, ¿no? De repente, yo me está mintiendo, a ver, ir a ver si es que de verdad dice así. ¿Qué nos dice el concepto pasado? En este caso, vamos a tomar a los autores Finney y Miller, ¿ya? A la colección de Finney y Miller. Esto, si no me equivoco, está en el libro que dice Curso de Contabilidad, Introducción a la Contabilidad. Sí. ¿Qué nos dice? ¿Qué hace mención? Dice, el activo está formado por las propiedades de naturalezas relativamente permanentes. Los activos que no se mueven, o sea, activos que no se mueven, ¿no? Que se emplean en la operación del negocio y que no se tiene intención de venderles. Si ustedes se fijan, si ustedes recuerdan, esta palabrita de acá, de la intención de vender, está en la NIC 16, o por lo menos está en las NIC. Esto de la intención, ¿ya? Y continúa diciendo, el activo fijo puede ser tangible o intangible. Un activo es un activo es intangible si, como patente o un derecho de autor, su valor reside no en alguna propiedad física, sino que los derechos de su posesión confiere a su propietario. Y ahí no vean nuestra cabecita. A ver. Anteriormente nos hablaban de activos tangibles como intangibles. A eso denominaban activo fijo o propiedad, planta y equipo. Pero si nos venimos ahora al presente, nosotros nos encontramos con que, primero, ¿qué nos dice? Las propiedad, planta y equipo o activos fijos, ¿no ven? Son activos que poseen una entidad para el uso de la producción o suministro de bienes y servicios. Aquí empiezas a hacer algo específico, ¿no ve? Dice, para su uso, si no, no es activo fijo. De inicio aquí nos olvidábamos, ¿no ve? Primero tiene que ser activo. No es activo, entonces no es activo fijo. Y lo que decíamos, relato. Para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, y que son activos tangibles, que
se esperan usar durante más de un periodo. Entonces aquí ya hace mención a solamente la palabra tangibles, ¿no? Nos dice que el activo, o sea, que los activos fijos van a ser, en resumen, activos que estén dispuestos para su uso y que de los cuales se espera obtener en el futuro beneficios y que se esperan usar por más de una gestión. Y si ustedes se fijan aquí, hace mención a que van a ser considerados activos fijos aquellos que sean tangibles como intangibles. Y si nosotros quisiéramos tomar este concepto, hoy en día, o sea, nos aplazamos, pues, ¿no ven? Primero porque para intangibles ya tenemos, o sea, tenemos una norma muy o sea, muy aparte, ¿no ven? Nos vamos a la NIC 38, activos intangibles. Entonces, si ustedes se dan de cuenta, hay algunos conceptos, obviamente, que de la doctrina contable no nos sirven. Hoy en día no nos servirían, ¿ya? Pero sí, varios de los lineamientos que se han escrito en ese entonces, hoy se los ha mantenido y se los ha plasmado en la normativa actual que nosotros tenemos, ¿ya? Vamos. Métodos de depreciación. A ver, de igual manera, como mencionábamos hace un momento en los inventarios, los métodos de evaluación o de valoración del costo para los inventarios, teníamos 4, ¿no ven? Los más conocidos eran PEPS, WEB, CPP. Ahora tenemos, pasamos a los activos fijos y nos encontramos con los métodos de depreciación. Por experiencia les digo, a ver, por lo menos al momento, ¿no? El tiempo que llevo trabajando, la mayoría de las empresas realizan su depreciación bajo líneas de hectárea. Método que está plasmado en el decreto 2451, ¿no? Método de depreciación, líneas de hectárea. Es lo que te pide al menos la administración tributaria, los señores de impuestos, ¿no? Y no he visto, como les digo, empresa que realice otro tipo de depreciación. Sí he visto que tenían la intención por sus actividades, pero sí es un poquito complicado. Se puede, de poder se puede, pero de que lo hagan como tal, no. Porque también está esto de que si realizan un tipo de depreciación para sus activos, deberían ser de igual manera para todos, ¿no? Al menos los que nos menciona la NIC 16 en este caso, en métodos de depreciación, son método lineal y el método de depreciación decreciente. Pero si nos vamos al pasado, nos encontramos de igual manera con varios métodos. De repente están vistos, si más no recuerdo, en el librito de un docente de intermedia de la universidad, en su capítulo de propiedad, planta y equipo, están unos 4 o 5 métodos más. Ya, entonces de repente algunos de estos lo han visto. A ver, de igual manera al chat podrían decir si conocían alguno de estos también. Así dice Daniel, Cristian Daniel. Daniel es el que conocía todo. Y el resto, ¿dónde están los 89 participantes? Ahí está, pero me he escrito al privado. Dice, sí conocía algunos, pero dice. Janet, sí, dice. Sí, también dice el compañero. Ya. Pero bueno, a ver. Entonces, es este otro ejemplo, ¿ya? Por el cual quiero mostrarles que la doctrina, en este caso, si al rato veíamos
este ejemplo de que lo de antes o sea, no nos sirve hoy por hoy. Este otro es un ejemplo que sí podría servirnos, ¿no ven? Porque de repente lo que manejamos hoy, no digo que es lo que hay, sino lo que manejamos, lo más conocido, a veces suele ser muy poco, ¿ya? Porque si nos vamos a unos cuantos años atrás, nos encontramos con más opciones, si ustedes quieren, de contabilizar, ¿ya? De repente, ustedes, no sé, en algún momento van a tener su empresa, no como contadores, ¿no? Sino como dueños de la entidad y demás. Y su necesidad va a ser, su principal necesidad va a ser el lucro, ¿no ve? El ganar, ganar, ganar. Para lo cual, si ustedes ya como contadores con experiencia van a querer plasmar o poner directrices que hagan que su entidad sea rentable, ¿no ve? Porque se utilizan, no sé, los métodos para depreciar que son los más conocidos. Entonces, si hay como hay solamente dos o tres, cuatro, entonces, no, pues mi entidad pierde, no sé, de repente, ¿ya? Pero, como les muestro, sí hay opciones, ¿ya? A eso quiero llegar. Sí hay opciones y maneras diferentes de poder contabilizar, que no estén plasmadas y no estén autorizadas por entidades reguladoras o países, no sé, desde el Estado, y es otra cosa, ¿no ven? Claro ejemplo es eso de la administración tributaria. Poco más a ellos, si no les presentas líneas de ECA, no te aceptan. Pero si les quieres plantear otras cosas, como que hacen a los difíciles y pues con suerte y te dicen ya, ¿no? Vamos con la última lámina, antes de que sea ahora ya. Ya faltan 10 minutos. A ver, el último concepto. El último concepto que de igual manera vamos a realizar la comparación es el de depreciación. Si agarramos el concepto actual que manejamos, nos dice que es una distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. Tal vez está en este caso el concepto o la comparación en lo actual no es mejor. Porque si nos vamos a ver el concepto de antes, lo que se manejaba, uno de los conceptos que manejaban, en este caso de este autor, nos dice lo siguiente. La depreciación de los bienes que se utilizan conscientemente en la marcha normal de una empresa y que constituyen los medios coadyuvantes a la obtención de entradas, es la medida calculada de los valores utilizables de bienes, valores puestos al servicio de tareas y operaciones comerciales y o industrias y que trae como consecuencia de uso una merma en los valores de utilización de los bienes adquiridos. Pucha, ahí ni cómo, ¿no? Es medio confuso, es largo y al final no tiene algo concluyente, algo claro. Entonces, aquí, si quisiéramos tomar eh, como les digo, si quisiéramos tomar uno de los dos, nos quedaríamos con lo que hoy por hoy tenemos, ¿verdad? Pese a que estemos en la obligación de realizar bajo estas normas, porque al final son peticiones de estos entes reguladores o de los organismos emisores de normas, como les digo, más allá de que tengamos que cumplir, ¿con cuál nos quedaríamos? Pues con este. ¿Por qué? Porque es más claro, es más preciso y es más concluyente. Y sí, ahí esta sería la última lámina, ¿ya? Bueno, espero que hayan podido disfrutar, les haya gustado la presentación. Como les decía un inicio, esto lo hice con el objetivo de tal vez realizar algo diferente, ¿ya? Porque he visto que en los últimos días estaban viendo normas, estaban viendo cuestiones tributarias, algunos aspectos de auditoría, cosa que de repente en algún momento vamos a tener la oportunidad de ver temas relacionados con MIAS, con MIF,
de repente algo de tributos, contabilidad y demás, ¿ya? Nuevamente, recomendarles o darles el consejo de que puedan investigar, puedan ir a leer literatura contable, porque primero porque les va a abrir más su mente de contador, por así decirlo, ¿ya? Yo en la universidad he tenido, tal vez en el último año, los últimos 2 años, me han llevado a realizar eso, ¿ya? Entonces, es por eso que en algún momento con todo eso pude realizar mi pequeño texto, ¿ya? Los que aún están en la universidad, tal vez de repente ya lo han visto, ¿ya? Lo han visto en la fotocopiadora de la casera. Y bueno, los que no, pues esto es mi libro ya es la segunda edición, ¿ya? Que pronto tenía que sacarla ya hace meses atrás, pero no pude por cuestiones de la pandemia y demás. En donde precisamente estoy incluyendo un capítulo sobre este tema, ¿ya? Tal vez un poquito más abierto y demás. Comparaciones ya por cuentas, no sé, disponible, activo fijo, inventario, inversiones, recursos humanos y demás, del cómo era antes en doctrina contable, de cómo se lo consideraba y pues ahora cómo es que se lo toma, ¿ya? O sea, más o menos como lo que hemos visto hoy día, ¿cierto? Y pues finalizo con este mensaje que quiero transmitirles estos 2, 3 minutos más que nos quedan, comentarles por qué esto de doctrina contable otra vez. Y mi respuesta es por la innovación, por el cambio. ¿Por qué? Porque, fíjense, antes lo que se decía sobre nuestra profesión, que era una profesión. En un momento vamos a hablar del texto, ¿ya? Gracias, Julio, pero por que decía, que hacía mención a que la profesión contable anteriormente era una de las mejores remuneradas en el mundo. En pocas palabras, éramos como que los primeros o la prioridad de la empresa, de las entidades, si ustedes quieren. Pero ahora, pues nuestra profesión está en peligro, ¿ya? Por diferentes motivos. Sistemas que están apareciendo, SAPs que han ido apareciendo que son muy modernos, que varios dicen que van a reemplazar los controladores y demás, pero ¿por qué les hago mención a la innovación? Porque por ahí alguien decía que si no vas a tu entidad con algo nuevo, con algo novedoso, con una idea nueva, entonces, ¿para qué vas? ¿No? Y con ese pequeño mensaje, quiero despedirme agradeciendo a los chicos que han organizado esto, a Somos Conta, a Marco Antonio Pai, que es un muy buen amigo, colega en algún momento ha sido. Y pues, muchas gracias. Marco, ¿estás ahí? Sí, ¿me escuchas, Joel? Sí. Dale, muchas gracias por tu tiempo también y tal vez te podemos robar unas cuantas preguntas para finalizar, ¿te parece? Ya, está bien. Claro que sí. Que dice, ¿no? ¿Cuál será el nuevo paradigma que hará que la contabilidad en Bolivia pueda evolucionar al estándar internacional? Yo les diría el cambio en las empresas. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hay entidades, no vamos a decir cuáles, que no quieren que podamos entrar a estándares internacionales, como mencionan, pero yo pienso que por lo menos no vamos a entrar
mientras se haga el intento, o sea, mientras se hagan solicitudes, ¿ya? Porque eso es lo que últimamente, en los años que han ido pasando en realidad, ¿no? Se ha hecho. El Consejo ha realizado capacitaciones a los de impuestos, a los señores de ASFI y demás, pero al final, por motivos que solamente ellos obviamente saben, no han querido, ¿ya? Y yo les digo, ¿qué es lo que tendría que pasar? Que las empresas cambien. No quiero decir nada incoherente, pero que las empresas, no sé, de repente no paguen impuestos, que haya cosas o sea, que nunca han habido, ¿ya? Que hagan reaccionar a estas empresas, a estas entidades o a estos entes reguladores que eh, no quieren este cambio. Muy bien, licenciado. También aquí otra consulta, ¿no? De las varias que hay, vamos a escoger tal vez las con mayor contenido también, ¿no? ¿Cuáles serían las desventajas de aquellas empresas que todavía quieren llevar su contabilidad con solo doctrina contable? A ver, y es una realidad, por eso les comentaba, es una realidad esto de que algunas entidades quieren llevar todavía, o sea, bajo los principios de contabilidad. Pero yo les pongo un ejemplo. Ustedes tienen su empresa y quieren, a ver, hablando de una norma en específico, quieren, ahí están los activos fijos. Ustedes tienen su empresa, quieren comprar unos activos, no sé, edificios, autos y demás. Y ustedes los registran a su costo. Registran a su costo y lo mantienen a su costo. Pero ¿qué pasa? Primero pasa que hay este tema de la inflación, ¿no? Que por cuestiones, por normativa, en este caso tributaria, como contable, tenemos que ajustar nuestro estado financiero bajo inflación, justo por inflación, ¿no? Entonces, uno. El segundo, que es cumplimiento de la normativa contable. En este caso, si nos vamos a la boliviana, a la norma contable 4, compañía de la NIT 6. Si ustedes agarran, no sé, en su empresita, quieren mantener el registro bajo el costo que anteriormente se manejaba, o sea, antes no. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero van a tener obviamente problemas con todos estos entes reguladores que les menciono, porque no van a estar bien evaluados sus activos. Fruto de eso, si hablamos de la administración tributaria específica, van a tener multas y demás. O sea, en resumen, no se puede, porque sí tendrían muchas consecuencias de todos estos entes reguladores. Bueno, a una consulta más y tal vez con esto podemos... una de las... ¿qué dice? Aquí está. Una que tal vez les interesa a los compañeros. ¿En qué libros encontramos el marco teórico que usó para considerar la bibliografía en futuros textos? A ver. El que más, por lo menos el que más me ha llamado la atención a mí, es esta colección de Finney y Miller. Son 10 textos. Los primeros son de contabilidad, introducción a la contabilidad. Los segundos son de contabilidad intermedia, los otros dos son de superior, los otros dos son de costos y los últimos dos son de auditoría. Es un curso completo en realidad. La colección de Finney y Miller es muy buena. Después tenemos esto de Enrique Fowler Newton. Hay igual una diversidad de libros y hay uno que me ha parecido bastante interesante que, como decían, hemos pasado por esto del decremento de las unidades de fomento a la vivienda. Es el libro de Enrique Fowler Newton, Ajuste por inflación. Entonces ese sería otro igual, es igual una colección. Después estos libros argentinos igual son buenos, los antiguos. Y si no me equivoco, este libro de acá también, que es de Hendrix. Como les comento, o sea,
Hay varios libros antiguos, varios. Los libros, pero yo les recomendaría los textos mexicanos y los textos argentinos, porque sí tienen muchas directrices y son muy buenos. Varios. Para nombrarlos ahorita, me faltaría tiempo. Excelente, excelente, licenciado Joel. Muchas gracias a ti, ¿no? Eres un gran amigo con el cual también podemos contar en este tipo de eventos. Y bueno, agradecerle a todos los compañeros también por estar presente. Nos vemos hasta la siguiente sesión. Vamos a continuar con estas capacitaciones que son muy buenas y espero yo poderte invitar en otra oportunidad también y continuar con este tipo de cursos que también son diferentes, ¿no? Marcando diferencia de lo que se muestra normalmente. Muchas gracias, Rael y estimados compañeros. A ti les gracias, Marco. Hasta Muchas luego, gracias. De esta entonces. manera cerramos sesión.